Hoy, hermanas, vamos a completar la clase del día 3. Ya vimos los diferentes colores que el Señor pidió para la construcción del tabernáculo, ¿no? Empezamos con el color, el zafiro, que es el azul, representando las cosas celestiales, ¿no? La expansión, ¿verdad? Como el trono de la presencia del Señor, del Rey, la púrpura que nos habla de la realeza, lo morado era para, representaba a los reyes o a la gente de influencia, ¿verdad? Los ricos. Eso representa el reinado del Señor Jesús. Vimos el carmesí, que el Señor como ve el pecado como rojo, ¿verdad? Y Él nos intercambia, nos da su blancura y Él toma en su cuerpo, ¿verdad? La mancha, ¿no? Del pecado. Dice el Señor que a Él que era santo, ¿verdad? Fue vestido como a imagen nuestra, ¿verdad? Lo hizo pecado el Señor, pero sin pecado, ¿verdad? Todo esto vimos en la clase pasada. Am, Aquí están los versículos en cuanto a este punto del pacto, del intercambio. Fue muy lindo esta porción de la clase que habla de este pacto que en el Antiguo Testamento, que es representado por Jonatán y el rey David, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se titulaba El Pacto del Intercambio, y que era una práctica en la que dos personas sellaban un convenio intercambiando ropas. Por eso lo conectaron aquí en esta clase después de ver los diferentes colores y la ropa manchada nuestra con pecado y la ropa pura del Señor Jesús. En este pacto del intercambio, lo que sucedía era que en el pacto representaba un concepto básico. El que le daba la ropa al otro decía, yo me convertiré en lo que tú eres y tú te convertirás en lo que yo soy. Yo me convertiré en lo que tú eres y tú te convertirás en lo que yo soy, con el resultado de que nuestras almas estaban entretejidas como una sola. Ese era el pacto del intercambio. Jonatán, el rey príncipe, se cambia el lino, ¿verdad? Él era aquí la realeza, como dice, dado que Jonatán era hijo de la realeza, descendiente del primer rey de Israel, estaba vestido en las ropas reales más finas. Las riquezas del reino estaban a su disposición y sus deseos eran órdenes para los demás. Pero él deseaba una cosa, que David tuviera todo lo que él tenía, ¿verdad? Y entonces, aquí ahora sí vamos a entrar en un poquito conectar, terminar la idea, a aumentar un poquito más a lo que esto significaba, ¿no? El Señor, Jonatán está representando a Jesús. Jesús se quita su ropa y en el caso de Jonatán, él puso su ropa sobre David, sus mantos, y se puso la ropa de David. Y eso nos dice el libro de Primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, como para cubrir. Propiciación quiere decir cubrir, es tapar. El Señor tapa nuestra vergüenza, cubre nuestros pecados con su santidad, con su justicia. Eso ahorita lo vamos a ver, es una palabra que se usa mucho en contabilidad, que es la imputación. Es cuando se agarra de la cuenta de alguien y se lo traspasa a otra cuenta. O sea, se imputaron las deudas o los pagos de uno al otro, se lo traspasa, esa es la idea. El Señor, Él traspasó su justicia en el momento que Él muere por nosotros, nos viste. Por eso el tesoro de ese día, de esa clase, era al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, recibimos la justicia de Jesús
y Él recibe nuestras ropas de vergüenza. Él pasó vergüenza en la cruz, fue acusado, dice Isaías que tuvo parte con los pecadores, fue más su entierro, su sepultura fue con los reyes, porque tuvo una tumba de ricos. Así lo describió el libro de Isaías. Así que la pregunta para nosotros es, ¿qué ropas vistió su Salvador para que usted pudiera vestirse de justicia? Bueno, el tesoro de hoy ya lo releímos y dice que Él vistió nuestro pecado, se vistió de pecado humano, así se hizo hombre como nosotros. No, no es que era pecador, pero se vistió, tomó la forma como nosotros, como pecadores, sin pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en Él. Ese fue el pacto del intercambio. El rey nos da sus ropas y recibe las ropas del mendigo. Dijimos que el rey David, pues todavía no era rey. David era un pastor de ovejas y se ha de haber olido a ovejas, animalito, a sudor, a campo. Y Jonatán se pone la ropa de David y le da la ropa de él para hacer este pacto, ¿no? Del intercambio en figura o como una tipología de lo que el Señor haría por nosotros. Ahora, sabemos y ya hemos visto que el Señor nos viste de su justicia, pero vamos a ver tres tipos de justicia que nos habla la Biblia, la palabra de Dios. La primera es la justicia farisaica. Sí nos habla de esa justicia, una necia convicción de que somos superiores a los demás. Cuando usted encuentra a alguien que se siente que es muy espiritual o que es mejor que otros, esa es una justicia farisaica, o sea, de los fariseos. Los fariseos eran así, les importaban las apariencias. No se preocupaban por el corazón, sino por lo que los demás podían ver, ¿no? Y esa justicia es odiada por Dios, la justicia humana, la justicia que habla de que yo no necesito de Jesús, sino yo solito puedo justificarme porque soy mejor que otro. La otra justicia, y aquí está la palabra que mencionábamos, la imputación, perdón, la justicia imputada es la que nos es dada por nuestra salvación cuando nos convertimos en justicia de Dios. Ahí eso quiere decir que se nos da la justicia de otro, o sea, la cuenta de otro. La cuenta perfecta de Dios se nos pasa a nosotros y la deuda nuestra se le pasa a la cuenta de Él. Eso quiere decir imputar. O sea, es un intercambio de cuenta en el ámbito, gracias, en el ámbito de contaduría, ¿verdad? Es tomar, en otras palabras, es tomar el lugar de otro. Esa es la justicia que nosotros queremos tener, la justicia imputada, la que nos es dada por nuestra salvación cuando nos convertimos. Aquí me faltó una S, la pueden corregir cuando le hagan print, porque esta ya está hecha en PDF, no la puedo cambiar. Cuando nos convertimos en justicia de Dios, déjenme apuntar aquí para tratar de corregirles. Cuando nos convertimos, le aumentamos la S ahí. Cuando uno acepta al Señor o lo recibe en su vida como el único Salvador, esa justicia le es imputada, o sea, le es dada. Esa es la justicia que queremos. Y la tercera justicia, esta es la que se llama la justicia impartida, que es, y esta palabra no es ya muy común, está un poco anticuada, es la corporización, o sea, que se hace cuerpo en nosotros la justicia, o se puede decir que es la expresión de la justicia que hemos recibido en Cristo
por medio del Espíritu Santo aplicada al alma. O sea, la justicia impartida es la presencia de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso la palabra corporización es que se hace cuerpo, o sea, toma cuerpo en nosotros el Espíritu Santo. Como el nombre lo indica, Él es espíritu y es un Espíritu separado, es el Espíritu de Dios, toma cuerpo en nosotros cuando viene a vivir a esa corporización, dice, es la expresión de la justicia que hemos recibido, la justicia impartida. Es la diferencia entre ser el dueño del manto real y vestirlo. ¿Qué queremos decir con esto? Hay personas, hermanos, gente en general que ha aceptado a Jesús como su Salvador y tiene esta justicia imputada. O sea, se le da salvación porque cree en Jesús como su único Salvador, cree en la resurrección de Cristo, cree que el Señor Jesús es su dueño, ¿verdad? Por eso aquí dice la diferencia entre ser el dueño del manto real y vestirlo. Una cosa es tener acceso al manto por fe en Cristo Jesús y otra cosa es ponerse el manto todos los días, dejando que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Por eso dice, es la expresión de la justicia que hemos recibido en Cristo por medio del Espíritu Santo aplicada al alma, a nuestra vida, a nuestro corazón. Se expresa, se vive en cómo hablamos, en lo que pensamos, en lo que deseamos, en cómo caminamos delante de Dios, nuestros deseos, nuestros afanes, todo eso es expresado. Cuando uno se pone el manto, es diferente la vida de alguien que nomás ha creído, pero no aplica el manto diariamente, esa ropa, ¿no? Esa vestidura. Bueno, vamos a escribir las acciones que se encuentran en estos versículos para entender bien en qué consiste el ponerse el manto, ¿verdad? Espero que esté claro, ¿no? Cómo funciona lo de la justicia, ¿no? Podemos ser justos por fe, creyendo en Jesús por su sacrificio, pero la vida, la vivencia es diferente. No todos viven una vida llena del Espíritu Santo, viven vidas a veces que ni parece que ha habido un cambio porque no se apropian de esta verdad de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y vamos a ver cómo uno puede apropiarse de esa justicia de Jesús. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, noten aquí la acción, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces dice, escriba las acciones que encuentra en estos versículos. Aquí encontramos la palabra desechar, o sea, hacer a un lado, ¿verdad? Desechar lleva el concepto como de botar, de tirar, ¿no? No abrazarlo, ¿no? O sea, se hace a un lado. ¿Qué cosas debemos de tirar o desechar o despreciar? Las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas pueden ser definidas como las cosas que desagradan a Dios. La Biblia nos habla de las obras de la carne, que vienen a ser parecidos a las obras de las tinieblas, que son uh, obras de inmoralidad sexual, obras de temperamentos descontrolados, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, contiendas, dice, ¿verdad? Dice orgías, cosas semejantes. Esas son nomás las el principio de las categorías, ¿no? Muchas cosas se derivan de esas obras. Eso hay que desechar. Entonces, la acción es no, no, no guardar esas cosas en nuestra vida, desechar es tirarlas, ¿verdad? Y vestirse al mismo tiempo, mientras uno se quita eso, se tiene que poner las armas de la luz, indicando, ¿no? La luz siempre habla de la presencia, el Señor Jesús es la luz del mundo, ¿no? Vestirse a Jesús, vestirse de las cosas que a Él le agradan, ¿no? La verdad, le agradan a Él, ¿verdad? La justicia, le agrada a Él la humildad,
todo lo que le agrada al Señor le agrada la compasión, la misericordia, todas esas, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es amor, ¿verdad? Y si no se hace las cosas con amor, nos tenemos que vestir de amor, porque no viene natural, tiene que ser una acción personal, tiene que ser una decisión de día a día, vestirse. ¿Qué nos dice Efesios 4, 22 al 24 en cuanto a las acciones? Vamos a ver los verbos que aquí estén en acción. Pues dice Efesios 4, 22 al 24 en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos, aquí está la acción, el otro era desechemos, este es despojaos, o sea, quítense otra vez la idea de como de sacarse el viejo hombre, tírenlo, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos nosotros tenemos cosas que nos pueden llevar a deseos que la Biblia describe que son engañosos. Podemos pensar que son buenos, que son eh, necesarios o que nos vayan a llenar, pero son deseos engañosos. El hombre viejo está viciado, está saturado de esa inclinación y tenemos que quitar eso. ¿Cómo se quita? Es la pregunta. Aquí viene la acción. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El proceso empieza en nuestra manera de pensar. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo vaya limpiando nuestra mente con su palabra, con la palabra de Dios. Nos va dando una nueva manera de ver las cosas. Así uno se está vistiendo del manto de la justicia de Cristo y se está despojando del viejo hombre. Otra manera también dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, el hombre que camina en esa justicia impartida o la mujer que camina en esa justicia impartida es una persona que camina bajo la voluntad del Señor de la palabra, porque dice la santidad de la verdad. O sea, santidad quiere decir apartado, separado, único, ¿no? La verdad única de Dios, la verdad separada de Dios. Eso es como debemos de caminar. Entonces, vamos viendo cómo uno se pone este manto de justicia. Otra manera que podemos ponernos el manto de la justicia del Señor con la presencia del Espíritu Santo es no conformándonos a este siglo. Eso dice Romanos 12:2. Una vez me mandaron por el Facebook una predicación que querían que la pongamos en el estudio bíblico de Tesoros del Cielo y era un hermano que se tiró hablando una hora de hablar de esta palabra, hablando de la palabra conformar, pero él la malinterpretó y pensaba que lo que quiere decir esto cuando dice no seas conformista, decía es que la Biblia dice que no hay que ser conformista, tenemos que buscar superarnos, tenemos que buscar crecer. Y estaba bonita la reflexión, pero no era bíblica, porque esta palabra de conforméis no está hablando de ese acto del conformismo, no. La idea de aquí es que no nos adaptemos, o sea, que como que no tomemos la forma de este mundo, no, la idea es como que no te hagas como el molde, esa es la idea, no te dejes amoldar por la cultura. El siglo, cuando habla del siglo, es de la generación que esté donde uno vive. No te conformes en el sentido, no te hagas al estilo en la manera de que ellos piensan, porque miren, aquí el contexto lo dice, sino transformaos, es otra forma. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, todo está en la mente. Cómo uno ve las cosas, cómo uno actúa, viene de los pensamientos. Por eso dice, no tomes la forma del mundo en la manera como ellos ven las cosas, como ellos analizan
el ambiente, las cosas de Dios, cómo ellos analizan la cultura, el intelecto, ¿verdad? Sino transformaos. Cambia tu manera de ver las cosas por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De acuerdo a este versículo, ¿cómo podemos experimentar personalmente la transformación que Cristo ganó para nosotros en el Calvario? La respuesta es, ¿cómo la podemos experimentar? No conformándonos, no tomando la forma del mundo, no pensando como el mundo, o sea, no asimilándonos a la manera de pensar del mundo. A veces la gente ah, dice, mientras más gente crea en esto, ha de ser la verdad. Y muchas veces es todo lo contrario. Lo que es popular es lo que normalmente no es am, la verdad, no es lo justo, no es lo que le agrada a Dios cuando es popular. Entonces tenemos que tener cuidado de no tomar la forma de hacer como todos hacen, sino tener nuestra mente limpia, renovada, cambiada, para poder entender la voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo podemos experimentar personalmente? Aquí tenemos dos mandatos: no tomar la forma del mundo, no conformarnos y transformarnos por medio de el cambio de mente. Así que Dios ha hecho en sí, en verdad, en nosotros un como dice, hay veces que le acusan a uno que le han lavado la mente. El Señor nos ha lavado la mente para el bien nuestro. Entonces, déjenme, con eso concluimos la segunda parte del día 3, que es a la idea de vestirnos. El Señor nos viste con sus ropas de justicia y nos quita la ropa del pecado. Pues hoy vamos a continuar ahora con el día 4, y sigue el tema de la semana es corazones preparados. El tema del día 4 es un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Todo esto en el contexto de el corazón del creyente, un santuario de Dios. Así que vamos a leer, el tesoro de hoy va a estar en Lucas 11, versículo 13. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Verdad? El Señor, que es infinitamente más bueno que nosotros, nos da buenos regalos, buenas dádivas. Y uno de esos regalos maravillosos que Él nos da es la presencia de Él mismo, la presencia de su Espíritu en nosotros, o sea, Jesús en nosotros. Pero uno tiene que pedírselo, ¿verdad? El Señor lo sella a uno cuando uno cree por fe, pero en nuestro diario caminar tenemos que crecer en nuestro acercamiento, concederle al Espíritu del Señor la, la autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestra voluntad. Eso dice, se llama sobre nuestras decisiones volitivas. Dice. Hemos visto en los estudios anteriores cómo Dios preparó y dirigió al pueblo de Israel con instrucciones y preparativos para la estructura en donde Él iba a habitar. Aprendimos que buscó una combinación específica de ofrendas voluntarias y vimos la respuesta positiva del pueblo. ¿Se acuerdan que pidió oro, plata, bronce, piedras preciosas? Después pidió madera, pidió telas, lino fino, todo. Por eso hemos ido estudiando los diferentes materiales, ¿verdad? El pueblo respondió súper positivos, ¿verdad? Ahora, nunca se desviaron de la lista de las ofrendas propuestas. Esto es importante porque
al Señor se le da lo que Él requiere, ¿no? A veces, ¿se acuerdan en el caso de Caín? Caín quiso dar como él quiso, no como se sobreentiende que el Señor había pedido el sacrificio de un animalito inocente, una ovejita o algún animalito, pero él quiso traerlo, el esfuerzo de él, lo que él quería y lo que él pensaba que era correcto darle a Dios. Y el Señor no lo aceptó. Por eso él se enojó tanto, porque es importante no desviarse de lo que Dios nos pida a nosotros específicamente, ¿verdad? Hay veces que a mí me va a pedir algo que no le va a pedir a la hermana Evelyn, a mí me va a pedir algo que no le va a pedir a a la hermana Frances y así viceversa. A lo mejor le va a pedir a Celi algo que a mí no me está pidiendo. Entonces, no podemos nosotros generalizar y decir, todos tenemos que dar esto, porque Dios pide individualmente de acuerdo a como el Señor conoce nuestro corazón. Y a veces va a pedir algo que va a llegar a mi corazón, que va a ser más difícil para mí que para otro, porque está tratando con mi corazón. El Señor es siempre personal, ¿verdad? Pero este pueblo, en esta historia particular, hicieron fantástico, respondieron súper bien, nunca se desviaron de la lista de las ofrendas propuestas. Hoy nos reuniremos con los que fueron designados para usar esas ofrendas. O sea, ya el pueblo dio, el pueblo se requete pasó de generoso y pues hoy vamos a ver a los que el Señor escogió para que usen las ofrendas. En Éxodo 36, del 1 al 7, se nos dice los nombres de dos de ellos. Dice, así pues, Besaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Besaleel y a Aholiab, o podemos decirle a Aholiab, porque en español no pronunciamos la H, es Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Ya habíamos visto este pasaje, qué bonito, ¿no? Cuántas veces se nombra el corazón, ¿no? Que el Señor eh, llamó a todo hombre sabio y que había puesto en su corazón trabajar para hacer la obra, ¿verdad? Una cosa es la ofrenda y otra cosa es lo que se hace con la ofrenda, ¿verdad? O sea, cada cual cumple un propósito diferente, ¿no? Como dice aquí, habían maestros exclusivos, o sea, gente capacitada por Dios con inteligencia y sabiduría para hacer la obra del ministerio que Dios le había llamado. Unos sabían trabajar en el oro, cómo darle forma, cómo amoldearlo, ¿verdad? Otros sabían trabajar en el bronce, en la plata, otras en las telas, ¿verdad? Cada cual estaba haciendo su trabajo. Los maestros le ponen aquí el nombre, ¿verdad? El 4 dice, vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y ellos dijeron, hay mucho material, ya no necesitamos, ¿verdad? Pero Besaleel y Aholiab fueron los constructores muy importantes
que Dios eligió como designio perfecto, no negociable, como sus siervos para adornar su lugar de habitación. A estos dos se los nombra por nombre, ¿no? El Señor dice, sepárame a Bezaleel y a Oliab, porque les he dado un corazón de sabiduría, de inteligencia para la obra del servicio del santuario, o sea, la construcción, ¿verdad? Y ellos iban a hacer, como dice el versículo 1, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Esa era la asignación. Ah, leamos un verso paralelo en Éxodo 31, del 1 al 11, para responder a las siguientes preguntas que nos hagan. Vamos a leer la porción. Éxodo 31, del 1 al 11. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Si se acuerdan, Ur fue el que ayudó en la batalla cuando Josué estaba peleando en la batalla y Moisés se le cansaban los brazos. Aarón y Ur le alzaban los brazos a Moisés para que cuando alzaba él los brazos, triunfaba el pueblo de Israel, pero cuando lo bajaba, empezaban a perder. Entonces Ur y Aarón le ayudaron a Moisés a que mantuviera los brazos arriba hasta que ganaron el pueblo de Israel. O sea, este Ur tuvo un hijo que se llamaba Uri y Uri tuvo a Bezaleel, o sea que Bezaleel era nieto de Ur, de la tribu de Judá. Miren lo que dice el Señor Jehová a Moisés, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Una característica de la llenura del Espíritu del Señor es tener sabiduría e inteligencia en ciencia, ¿verdad? Dice aquí en este caso específico, dice, y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Entonces, la pregunta primera es, ¿quién eligió a Bezaleel? La palabra nos dice que el Señor dijo, Jehová dijo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Entonces lo eligió Dios, Jehová. ¿De qué tribu era él? De la tribu de Judá. ¿De qué llenó Dios a Bezaleel? La palabra del Señor nos dice que lo llenó del Espíritu de Dios. El Espíritu, aquí dice, yo, el versículo 3, yo, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y todo arte. Lo llenó de la presencia de Dios, de su Espíritu. ¿Por qué? Porque lo capacitó, lo capacitó para que pueda tener la habilidad para hacer todo la construcción, ¿verdad? Puede ser por qué o para qué, porque es la gracia de Dios que lo llamó por nombre a él exclusivamente, lo eligió, pero era para que él hiciera, dice aquí, para que hagan todo lo que he mandado. Aquí le voy a poner para que no sea más. ¿Para qué lo escogió? El versículo 6 nos dice en la última parte, para que hagan todo lo que he mandado. Eran siervos.
¿qué papel desempeñaba Aholiab? Aholiab iba a ser como el asistente. Aquí está en el versículo 6 dice, y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. O sea, este Aholiab iba a apoyar, iba a ser compañero de Bezaleel, ¿no? Y algo bonito que dice que le había puesto sabiduría en el ánimo de todo el que tenía un corazón dispuesto, ¿no? Para servir. A veces los líderes, los trabajadores, Dios usa a personas que les da esa habilidad de ser ánimo, porque el trabajo se puede poner pesado. Al principio todo el mundo está animado, sí, sí, hagamos todo apoyo, ¿no? Pero poquito a poquito se van distribuyendo las diferentes actividades y a mitad de camino, pues se siente lo más difícil, más que nada cuando ya se va a acabar la obra. Es cuando, porque ya está cansada la gente. Entonces, alguien que esté lleno del Espíritu para dar ánimo y acompañar y ser ese apoyo es de gran bendición para los trabajadores del ministerio del Señor. Bueno, queríamos explicar un poquito de la presencia del Espíritu Santo. Dice, antes del día del Pentecostés, que es el día, es una fiesta judía, el Pentecostés, que viene 50 días después de la Pascua. Eso, en este año va a caer el día de Pentecostés, la celebración el día 31 de mayo. El día del Pentecostés fue el día que el Señor escogió esa fiesta para mandar su espíritu sobre sus discípulos y empezar la iglesia. Pero antes de ese día, antes del día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendía solamente sobre unas pocas personas. De los líderes elegidos por Dios, leemos que solo Moisés, Josué, Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón, Saúl y David fueron tocados por la presencia de Dios en ellos. Noten, fueron como que unos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, desde Moisés hasta David. Ellos eran los líderes que la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, descendía sobre ellos. Pero no se quedaba permanentemente como después del día del Pentecostés. Eso en cuanto a los líderes elegidos. Aquí les voy a marcar porque hay diferentes categorías. Los reyes o también en la segunda categoría es de los profetas. De los profetas también hubo un número limitado de profetas que recibieron la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia nos habla de los 70 ancianos de Israel que experimentaron la presencia de Dios, así como también Balaam y unos pocos mensajeros de Saúl, Amasa, Azarías, Zacarías, Isaías y Ezequiel. Menos aquellos sobre los cuales el Espíritu Santo decidía permanecer. Aquí la idea es, sobre algunos descendía, ¿verdad? Sobre algunos descendía, pero sobre muy pocos, muchos menos, dice, vamos a poner aquí, fueron menos aquellos sobre los cuales el Espíritu Santo decidía permanecer. Eso era raro, encontrar a alguien que se quedara el Espíritu Santo con esa persona en el Antiguo Testamento. Esto es antes del Pentecostés. Antes de Hechos 2, el día del Pentecostés, el Espíritu iba y venía como él deseaba y caía sobre sus súbditos para una tarea temporal. Recordemos las palabras del rey David después de ser confrontado por su pecado con Betsabé. Dijo, no me eches de delante de ti. Al Espíritu le estaba diciendo, no, al Señor, a Dios, y dice, y no me quites de mí
tu Santo Espíritu. O sea, reconocía David que la presencia del Espíritu Santo era temporal. No me quites, que a veces Dios elegía que permaneciera un poquito más de tiempo, era verdad, pero él le rogó, no me quites tu Santo Espíritu. Una de las vidas más trágicas del Antiguo Testamento es la de Sansón, quien se apartó tanto del Señor que ni siquiera se dio cuenta de que el Espíritu Santo lo había dejado. Cuando necesitó sus fuerzas, se dio cuenta tristemente de que nunca había sido su fuerza, sino la presencia del Espíritu Santo, el privilegio raro que había disfrutado, el de ser energizado por el Espíritu Santo para que guiara al pueblo de Dios. Él siempre pensó que era el pelo y a veces el pelo era una representación de la presencia de Dios en su vida, el Espíritu Santo, pero en el momento que el Espíritu Santo lo deja, él, como está en el Antiguo Testamento, pierde esa energía. El Espíritu Santo era el que le daba el poder, le daba la fuerza. Todo eso en el Antiguo Testamento, y la Biblia nos habla que a Bezaleel, el Espíritu Santo vino sobre él. En la lista de esos pocos importantes que fueron llenos del Espíritu Santo, Bezaleel fue el único que no fue ni líder ni profeta. Era un trabajador, un obrero común, pero es el único en todo el Antiguo Testamento que fue lleno y dotado por el Espíritu Santo para construir un edificio siguiendo un plano celestial. Ven, a ese privilegio que le dan a Bezaleel, ¿no? Tremenda habilidad que le da el Señor de poder fundir los metales y darles forma tal y como el Señor se le estaba mostrando en el plano celestial. Bueno, el nombre Bezaleel significa a la sombra de Dios. Él no iba a tomar el poder para sí, ni buscaba reconocimiento. Estaba feliz con habitar a la sombra del Omnipotente. El nombre de Dios era suficiente para él, es representar a Dios, a ser llamado por Dios, ser elegido, porque de tantos miles de hombres que habían en Israel, lo llamó por nombre. Él consideraba un privilegio el trabajar en el equipo de Dios, ¿verdad? Aprendemos mucho de la vida de Bezaleel, aunque en esta clase recién estamos poniendo prácticamente el fundamento. Si el Señor permite, mañana vamos a ver 3 lecciones que aprendemos de Bezaleel, pero pensando en esto, después del Pentecostés, el Espíritu Santo vino para quedarse en uno. A nosotros no es que viene y se va, o dura un poco de tiempo para una obra temporal. Él habita en el creyente. Pero nosotros debemos de, como leíamos al principio, ¿no? De ejercitarnos en su presencia, ¿no? Como habituarnos, acostumbrarnos a escucharlo, a seguirlo, a sus indicaciones, ¿verdad? Su dirección, ¿verdad? ¿Y cómo seguimos eso? Pues a través de la comunión con la palabra, ¿verdad? El Señor nos indica a través de sus mensajeros, ¿verdad? De los portadores de la palabra, a veces nos indica a través de algún consejo de algún hermano o alguna hermana. El Señor usa diferentes medios, el Espíritu Santo, para hablarnos, a veces a través de la oración. El Señor nos habla específicamente, pone una idea en nuestra mente que uno sabe que no es de uno. Uno nunca se le hubiese ocurrido a uno. Eso viene de Dios. Así que en realidad la presencia del Espíritu Santo es importante. Es un regalo que Dios nos da, pero Él dice, ustedes son malos y dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que es bueno no nos dará al Espíritu Santo si se lo pedimos? Pedirle al Espíritu
de Dios que nos llene de sabiduría, de inteligencia, de discernimiento, que nos dé las habilidades necesarias para hacer su obra, ¿no? Que nos indique para qué nos está llamando el Señor, porque somos trabajadores. Así como Bezaleel, no somos líderes, ni reyes, ni profetas al estilo del Antiguo Testamento, pero sí podemos ser siervos, trabajadores para la gloria del Señor. Lo único que Dios quiere es o son obreros dispuestos, gente que esté abierta para el llamado, ¿verdad? Abierta para responder sí a la obra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú preparas nuestros corazones, dándonos la paz y tranquilidad de que tú eres el dador de todo, Señor, el dador de los planes, el dador de las metas, el dador de las habilidades, el dador, Señor, del llamado. Tú a cada uno, Señor, nos has creado con un propósito, Señor, un propósito de glorificarte, de servirte, Señor, de caminar contigo, Señor. Ayúdanos a ser como Bezaleel, Señor, que estuvo dispuesto a hacer un trabajo especial donde tú habitarías, Señor. Ayúdanos a nosotras a hacer un trabajo especial en el corazón para que tú habites, Señor. A preparar nuestros corazones, Señor, vistiéndonos de tu justicia, vistiéndonos, Señor, de tu gracia. Padre Santo, no conformándonos a este siglo, Señor, sino transformando nuestra mente con tu palabra, Señor. Padre Santo, renovando, Señor, y desechando las obras de la carne, Señor, desechando las obras de las tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de tanta confusión, en medio de tanto engaño, Señor, a ser susceptibles a tu voz, a aprender a dejar que tu Santo Espíritu dirija, Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y por ir preparando nuestros corazones para que tú te sientes en tu trono, Señor, que tú has preparado, Señor. Esto te damos gracias y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanas, quería aprovechar que tengo aquí para compartir con ustedes déjenme parar la grabación. ¿Dónde está? Ok, un segundo. Vamos a